Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo de Coffee Break de Faculty Commons. En esta tarde tenemos un tema interesantísimo, mostrar compasión en la enseñanza. La doctora Heather DeBruhl, con licenciatura en Ciencias en Genética de la Universidad Irvine de California. Ella tiene un posgrado en Genética de la Universidad de Stanford, posgrado en Genética en la Universidad de Santa Cruz, California, y desde el 2015 ella es catedrática del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal Politécnica de California. Así que en esta tarde, con toda esa vasta experiencia que ella tiene, nos quiere compartir el tema mostrar compasión en la enseñanza y especialmente en este tiempo de educación virtual. Así que le dejamos el tiempo a la doctora para que ella nos comparta. Bienvenida, doctora Heather. El tiempo es suyo. Welcome, Dr. Heather, and this is your time. Thank you. Thank you for the introduction. Muchas gracias por esa presentación And thank you so much for the opportunity to speak to you guys today. y muchas gracias también por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. And thank you everyone who's come to listen to my talk. Y muchísimas gracias para todos aquellos que están escuchando la plática. Today I'm going to talk about how we can show compassion in our teaching. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo mostrar compasión en la manera en que nosotros enseñamos. And I hope by the end you're inspired. Y espero que al final ustedes se sientan inspirados to show even more compassion in your teaching. Para mostrar aún más compasión en la manera en que enseñan. And have a few practical ideas on how to do that. Y vamos a ver algunas ideas prácticas de cómo hacer. Okay. So, what is compassion? Primero queremos definir qué es la compasión. Compassion is kindness shown to someone in a difficult circumstance. Y compasión es mostrarle empatía a alguien cuando está en una situación difícil. Compassion empathizes and sympathizes with someone's struggles. La compasión es tener empatía e identificarse con alguna persona cuando está enfrentando situaciones difíciles. And compassion longs to reach out and help. Y la compasión lo que quiere hacer es el poder acercarse y ayudar. So take a moment and think of a time. Así que, por favor, tomen un tiempo y pónganse a pensar When someone showed you great compassion. ¿Cuándo es que alguien le mostró a usted gran compasión? And how did that make you feel? ¿Y cómo lo hizo a usted sentirse que le mostraran compasión? Perhaps relieved, Quizás se sintió liberado grateful and thankful. y se sintió agradecido y se sintió muy bien. Hopefully a little bit better than you were before. Y quizás se sintió un poco mejor de cómo se sentía antes. And perhaps even loved. Inclusive, quizás se sintió amado. And as professors, we have the opportunity to do that for our students. Y como catedráticos, nosotros tenemos la oportunidad de demostrarle eso a nuestros estudiantes. So why should we show compassion to our students? Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos mostrarle compasión a nuestros estudiantes? First, life is hard. Antes que nada, es porque la vida es muy difícil.
And oftentimes our students can be struggling through difficult circumstances. Y en algunas oportunidades nuestros estudiantes estarán enfrentando situaciones difíciles en diferentes circunstancias. I've met students who are struggling financially, Algunos estudiantes están teniendo problemas financieros having a hard time paying rent or buying food, y también podrán estar teniendo problemas para encontrar comida or working 2 jobs to pay for school. o están haciendo diferentes tipos de trabajo para poder pagar sus estudios. Students can get sick with something like as simple as the cold, Y los estudiantes podrán enfermarse, sobre todo en estos tiempos del COVID. but students can also get really sick, or students can also get really sick. Y algunos estudiantes podrán llegar al punto de realmente estar muy enfermos. And I've even known students who had rare genetic disorders and other sicknesses. Y también conozco algunos estudiantes que tienen algunos desórdenes genéticos y algunas otras enfermedades. Many students suffer from mental health sickness as well. Y también hay algunos estudiantes que padecen de algunas enfermedades de la mente. Yeah, so depression and anxiety are really common among college students. La depresión y la ansiedad son muy comunes entre los estudiantes universitarios. I've also known students whose parents were diagnosed with cancer. También he conocido algunos estudiantes que sus papás fueron diagnosticados con cáncer. And just last week, I had a student whose grandpa died from COVID. ¿De grandpas? Their grandpa, yeah. Sí, y también tengo un estudiante que apenas la semana pasada sus abuelitos murieron de coronavirus. So life is hard. Así que la vida es muy difícil. Yeah. And even if none of those difficult circumstances are going on, Y aunque ninguno de estos tipos de circunstancias estén sucediendo, school can be hard. inclusive la universidad también es muy dura. Yeah. Students feel pressure to succeed. Ya los estudiantes se sienten muy presionados para alcanzar el éxito. Their career goals and their self-worth might be wrapped up in their grades. Hay metas que se han establecido para lograr dentro de su carrera y alcanzar también algunas calificaciones dentro de su carrera. Students might also be living on their own for the first time. Algunos estudiantes también podrán estar viviendo solos por primera vez en su vida. Yeah, learning how to be adults. Así que están apenas empezando a aprender cómo ser adultos. And learning how to manage their time, which is hard to do. Y tienen que aprender a manejar adecuadamente su tiempo, que es algo difícil de hacer. So we should show compassion to our students because life and school are hard. Así que tenemos que mostrarle compasión a nuestros estudiantes porque la vida universitaria es difícil. And we shouldn't be surprised that life and school is hard. Y no tenemos que sorprendernos de que la universidad, la vida dentro de la universidad sea algo difícil. In the Bible verse, John 16:33. Hay un versículo en la Biblia de Juan 16:33. Jesus says, "In this world you will have trouble." Y Jesús ahí dice, en este mundo ustedes van a tener problemas. Jesus continues, "But take heart, I have overcome the world." Y Jesús continúa y dice que cosas difíciles van a venir para este mundo. But there's still a promise for trouble.
Y todavía ahí se está mencionando y es como que él estuviera prometiendo que van a haber problemas. And a verse in Job Y hay un versículo en el libro de Job says, "Yet man is born to trouble as surely as sparks fly upward." y que dice, el hombre nació para enfrentar problemas desde el mismo momento que nació. So our students aren't going through anything unusual. It's normal. Así que los estudiantes estén enfrentando cosas inusuales es normal, But it is hard. pero es difícil. And so in my teaching, as much as I strive to teach well, Así que en mi tarea como catedrática, cuando yo procuro realmente hacer mi tarea bien, I strive just as hard to show compassion to my students. yo trato de mostrarle compasión a mis estudiantes. And I choose to do this because God has shown me great compassion. Y yo he tomado la decisión de mostrarles compasión porque Dios también me mostró su gran compasión. In one of my favorite Psalms, Psalm 103, Y uno de mis salmos favoritos, el Salmo 123, it says, "The Lord is compassionate and gracious, ahí dice que Dios es compasivo y nos da de su gracia. slow to anger, abounding in love." Y que es lento para enojarse y que es abundante en amor para nosotros. And the longer I'm a Christian and experience God's compassion, Y durante todo el tiempo que he sido una catedrática cristiana y he experimentado la compasión de Dios, the more I desire to show love and compassion to others. eso me ha ayudado a tomar la decisión de demostrar compasión también para con los demás. And that includes our students too. Y eso, por supuesto, incluye también a nuestros estudiantes. So I'll talk now. So hopefully we should show compassion to our students. Ahora les voy a platicar de algunas maneras de cómo nosotros podemos mostrar nuestra compasión a los estudiantes. And now I'll talk about some practical ways to do that in the classroom. Y estas son algunas cosas prácticas que podemos hacer mientras les estamos dando la clase. And I'll go over 3 ways. First, asking your students, "How are you doing?" Y de estas 3 cosas que tengo aquí, quiero empezar por la primera que dice, pregúntale a tus estudiantes cómo han estado. Second, how to reduce the stress of large assessments. Y otra de las cosas que podemos hacer es reducirles el estrés, no dejándoles tareas o asignación de tareas muy largas. And third, showing unexpected kindness. Y el tercero es que debemos demostrarles un cariño de una manera inesperada. Okay. So first, asking your students, "How are you doing?" Ahora, vamos por la primera. Preguntémosle a nuestros estudiantes cómo han estado. I teach on a 10-week quarter system. Yo enseño en un sistema de... what is that system? Could you say it again, please? Say it's like a 10-week semester. It's short. Okay. Yo enseño en un sistema de 10 semanas en el semestre. By week 4, students are very busy and usually stressed. Más o menos por la semana número 4, los estudiantes están
muy atareados y están estresados. So I start class by handing out note cards. Así que yo inicio mi clase pasándoles unas notitas. And I tell my students a story. Y le digo a mis estudiantes, y les comparto a mis estudiantes una historia. About when I was a graduate student. Y yo les cuento que cuando yo era una estudiante que estaba por graduarse, and my research professor would always ask me, "How are you doing?" y todo el tiempo yo tenía un profesor que me daba investigación, la clase de investigación, y él todo el tiempo me preguntaba, ¿cómo estás? He wasn't asking me, how did your experiment go? Y él no me preguntaba, bueno, ¿cómo va el experimento que estás haciendo? He wasn't asking me, how is your class going? Tampoco me preguntaba, bueno, ¿cómo te va en las clases? He was asking me as a person, how are you doing? Él me estaba preguntando a mí como persona cómo me estaba yendo. So I tell my students I want to do the same. Y yo le he dicho a mis estudiantes que yo quiero hacer lo mismo. I'm asking them, how are you as a person doing? Y entonces yo les pregunto y les digo, ¿cómo están ustedes? Pero como persona. And it's a optional activity. Y hay una actividad opcional. But almost everyone fills out the note card. Pero casi todos reciben esa tarjetita con una nota. And some students write me long responses. Y algunos estudiantes me devuelven esa tarjetita con respuestas muy largas. So I take the note cards home and read them that night. Así que lo que yo hago es que recojo las tarjetitas de comentario de los estudiantes donde han respondido cómo están y las leo en la noche en casa. And in the next class meeting, Y entonces en la siguiente clase, I summarize the responses to my students. yo les doy un resumen de las respuestas que ellos me dieron en las tarjetas. And many students are doing well despite the busyness. Y muchos estudiantes están bien a pesar de que están muy ocupados. And I tell them, good job. Y yo les digo, buen trabajo. But many students also report feeling overwhelmed, tired, and stressed. Pero muchos estudiantes, ellos reportan que están muy sobrecargados, están muy estresados y están muy estresados y muy ocupados. Yeah. And I tell them that's normal. Y realmente eso es algo normal. And they're not alone. Y les digo que no están solos. And I tell them sometimes I feel overwhelmed and tired by this system. Yo también les digo que muchas veces yo me siento cansada y sobrecargada por el sistema. And many students tell me that they really appreciate the opportunity to share what's going on in their life. Y muchos de los estudiantes me manifiestan su agradecimiento por la apertura de compartir de esta manera. Finally, I tell my students that I'm praying for them. Y luego yo le digo a mis estudiantes que yo estoy orando por ellos. And I do. Y ellos lo hacen también. I use those note cards to pray for each student by name and what's going on in their life. Y yo utilizo esas tarjetitas de comentario que ellos me regresan para poder estar orando por ellos por nombre. So the first way we can show compassion Así que la primera cosa como nosotros podemos mostrarles a ellos compasión is to show our students we care about them as people. es mostrarle a nuestros estudiantes que nosotros nos preocupamos por ellos como personas que son.
The second way we can show compassion Ahora, la segunda manera como nosotros podemos mostrarles a ellos nivel de compasión is as much as you can, es que en lo que sea posible, lo que esté dentro de nuestras posibilidades, to format your class in such a way to reduce the stress of large assessments. tenemos que estructurar nuestra clase de tal manera que podamos reducirles el estrés de las tareas asignadas. I hope you can use some of these ideas or they Y inspire your own. Y espero que ustedes puedan utilizar algunas de estas ideas y que los pueda inspirar para crear sus propias ideas. And while I do these out of compassion, Eh, they all, Y yo practico esto para mostrar la compasión they also turn out to be good teaching practices on their own. y se convierten en buenas prácticas de enseñanza. So first, you can change large assessments into multiple smaller assessments. Y una de las cosas que podemos hacer es cambiar la asignación de tareas muy largas y cambiarlas por varias tareas que sean pequeñas. In most of my classes, I prefer to use quizzes every 2 weeks. To use what? Quizzes? Ok. Algo que a mí me gusta utilizar en mis clases es hacer algunos cuestionarios semanales. Instead of large midterms. En lugar de hacer exámenes más largos. And the students find these small chunks more manageable. Y los estudiantes encuentran que estos cuestionarios que hago, que son más pequeños, ellos los encuentran más manejables. It also forces the students to stay current with their studying. Y el beneficio es que motiva y fuerza a los estudiantes a que estén estudiando más. In a class, one of my classes that is for, one of my classes has a writing requirement. Una de las clases que yo enseño, uno de los requisitos es que deben escribir mucho. And instead of writing one large final paper, Así que en lugar de pedirles que escriban un informe final muy largo, students write short papers every other week. lo que hacen los estudiantes es que me escriben ensayos más pequeños, pero cada semana. Yeah, it's a class about cancer biology. Y esta es una clase acerca de, what's the name of the class? Cancer biology. Es acerca de biología del cáncer. Mm-hmm. And each student, for their writing assignments, each student picks a type of cancer. Así que cada estudiante tiene que escribir un ensayo o un resumen y cada uno de ellos toma o escoge un tipo de cáncer. And then throughout the quarter, they write about that same type of cancer. Y cada cuarto de semestre, ellos tienen que escribir acerca de ese cáncer. But each weekly writing assignment applies the material from that week to that cancer type. Y cada ensayo que ellos están escribiendo semanalmente es referente a ese tipo de cáncer. And again, so this helps the students apply the material all quarter long as we're learning it. Así que esto le permite a los estudiantes aplicar todo el material que van conociendo para aplicarlo en su estudio. Second way we can reduce stress. Y otra de las cosas que podemos hacer para reducirles el estrés
is to take time in your class to teach your students how to study. Es que nosotros tomemos un tiempo en nuestra clase para enseñarle a nuestros estudiantes cómo estudiar. I teach my students how to create study tools, Yo le enseño a mis estudiantes cómo crear algunas herramientas de estudio, things like summary diagrams, algo como resumir diagramas, comparison tables, hacer cuadros de comparación and concept maps. y hacer unas columnas de conceptos. And these help the students learn how to apply and analyze data to new situations. Y eso le ayuda a los estudiantes a entender cómo aplicar este conocimiento en los procesos. Just like they'll see on their tests. Y es lo mismo que va a estar expresado en los exámenes. The third way to reduce stress Ahora, la tercera manera en que nosotros podemos reducirles el estrés is to provide lots of opportunities to practice. es proveerles muchas oportunidades para que puedan practicar. And these practice opportunities should match the format of your assessment. Y estas oportunidades de práctica tienen que ir de acuerdo al formato de la tarea asignada. This takes the surprise out of the assessment when it comes. Y eso los toma por sorpresa cuando les llega la asignación de alguna tarea. In most classes, I start with a review question. En muchas de mis clases yo empiezo con preguntas de repaso. That reviews material from the previous day or week. Y es material que estamos repasando de la clase anterior o de la semana anterior. Because the quizzes are multiple choice, I do a multiple choice review question. Y porque como los cuestionarios son de respuestas múltiples, entonces yo escojo ese sistema. And I tell my students to try to answer the question without looking at their notes. Y yo le pido a mis estudiantes y les digo, miren, traten de responder las preguntas sin ver sus notas. Because education on how we learn Ya, porque la educación es acerca de cómo nosotros aprendemos. tells us that the very act of trying to remember something Y tenemos que tratar siempre de recordar algo. will help the students remember it the next time. Y eso le va a ayudar a los estudiantes a poder recordarlo con mayor facilidad la próxima vez. The second way to give opportunities to practice is to use class time for activities. Ahora, el segundo punto para poder darles oportunidad de práctica es poder desarrollar algunas actividades en clase. I teach a course where the students write their own research proposals throughout the class. Yo enseño un curso donde los estudiantes tienen que escribir su propia propuesta de investigación para su clase. So we spend one class meeting Así que invertimos toda una de las clases. practicing how to design an experiment. Lo que hacemos es tratamos de diseñar cómo realizar un experimento. And we use another class to practice analyzing data. Y utilizamos otra clase para analizar los datos recolectados. We even wrote a whole short proposal in one class activity. Y en otra actividad de clase lo que hacemos es que escribimos toda una propuesta de investigación
pero pero lo hacemos corto. The third and obvious way to give practice to your students is through homework assignments. Y por supuesto que la siguiente oportunidad de práctica que le podemos dar a nuestros estudiantes es cuando les asignamos tareas que van a hacer en casa. And I use lots of homework assignments. Ahora, yo utilizo dejándoles muchas tareas en casa. And I usually find students appreciate the opportunities to practice. Y muchas veces me he encontrado que los estudiantes muestran agradecimiento por la oportunidad de tener mucha práctica. When designing homework assignments, Cuando estamos diseñando la asignación de trabajos en casa, create assignments that have repeated content but increasing difficulty. tenemos que diseñar tareas que tengan contenido repetido y que vayan incrementando el nivel de dificultad. So, for example, I teach a class on genetics. Por ejemplo, yo enseño una clase de genética. Each week, the students do a homework assignment on comprehension. Y cada semana los estudiantes desarrollan una tarea en casa que les vaya ayudando a su nivel de comprensión. Did the students understand the concepts from lecture? Para que los estudiantes vayan comprendiendo los conceptos que están dentro del curso. Then every 2 weeks on the same material, they do a second homework assignment. Luego, cada 2 semanas, ellos hacen otro trabajo en casa sobre el mismo contenido. Where now they apply the information to new situations. Pero ahora ellos van a utilizar la información que ya conocen y la van a aplicar a una nueva situación. They solve genetics problems and analyze data. Y ellos van a resolver problemas genéticos y van a analizar los datos recolectados. Having 2 assignments. Así que teniendo estos 2 tipos de asignación de trabajo en casa, forces the students to study the material multiple times. Eso forza a los estudiantes a estudiar el material varias veces. And research on how we learn. Y tenemos que investigar cómo se aprende. Shows that, say, 2 one-hour study sessions are more effective than 1 2-hour session. Y eso nos ayuda a ahorrarnos 2 clases donde estemos enseñando contenido. In a different class that has a big writing paper for their final assessment. Y en una clase diferente donde ellos tienen como tarea que tienen que escribir un informe final. I assign homework assignments throughout the quarter on that paper. Yo les asigno a ellos tareas durante los 4 meses del semestre, pero relacionado a ese tema. First, students pick their topic. Primero, los estudiantes toman ese tema del que se va a investigar. Then they write an annotated bibliography. Entonces, ellos luego tienen que escribir la biografía. Then they turn in an outline for their paper. Y luego tienen que bosquejarlo. And then a rough draft for their paper. Entonces, luego tienen que trabajar un borrador.
And then finally, their final paper at the end. Y al final del semestre, ellos van a entregar su informe final. And all these homework assignments give opportunities for feedback and correction before the final assessment. Así que la asignación de todas estas tareas en casa les da a ellos la oportunidad de ir practicando. So I have lots of deadlines in my classes then, with almost weekly homework assignments. Yo tengo muchas fechas tope en mi clase. Bueno, la verdad es que son fechas tope semanales. But I don't want to stress my students out with all these deadlines. Pero yo no quiero estresar a mis estudiantes con todas estas fechas tope en las tareas. And I tell my students the purpose of the assignments is to give them structure. Así que yo le digo a mis estudiantes, miren, la idea de asignarles estas tareas es para ayudarles a ustedes que vayan formando o desarrollando una estructura. The purpose is to help them learn, not to cause stress. Y el objetivo es ayudarles a aprender, no a causarles estrés. So I tell my students if they ever feel overwhelmed by stress, Así que yo les digo a mis estudiantes, si ustedes se sienten sobrecargados o muy estresados, to the point where they can't do a homework assignment, de llegar al punto de que no pueden hacer sus tareas, then all they have to do entonces yo les digo, bueno, todo lo que ustedes tienen que hacer is email me and let me know. es mándenme un correo electrónico y déjenme saber. And I'll freely grant a 1 or 2 day extension. Y yo con mucho gusto les voy a extender la fecha tope 1 o 2 días. And I tell my students the reason why they're stressed doesn't matter. Y yo les digo a ellos que las razones por las cuales ellos puedan estar estresados no importa. If they can't work because they're sick, porque si ellos no pueden hacer su trabajo porque están enfermos, then of course I'll grant an extension. así que, por supuesto, yo les voy a extender la fecha límite. Perhaps they have some kind of personal family situation going on. O quizás ellos tienen alguna situación familiar difícil con la que están lidiando. Then yes, of course, I'll grant an extension. Así que, por supuesto, yo les voy a otorgar el extenderles la fecha límite de entrega de su tarea. But it's also okay if they don't want to tell me what's going on. Pero también lo voy a hacer aunque ellos no quieran contarme qué es lo que está sucediendo. Because the student who suffers from depression and just had a hard time getting out of bed might not want to talk about it. Porque quizás un estudiante que se siente muy deprimido y hasta tiene problemas para levantarse de la cama, quizás no va a querer hablar de eso. And finally, I say, even if you just have 3 big tests in other class, that's okay too. I'll still grant the extension. Yo también les digo, miren, inclusive si ustedes tienen un examen de otra clase y necesitan que les extienda la fecha límite, con mucho gusto, yo se las voy a extender. And every time I grant an extension, y cada vez que yo les concedo el aumentar la fecha límite para entregar su trabajo, the student always writes back, I really appreciate it. Estos estudiantes me envían un correo electrónico de respuesta y expresan su agradecimiento. And I think this is the most impactful thing I do when I show compassion to my students. Así que yo creo que esta es una de las cosas que mayor impacto causa cuando yo le muestro compasión a mis estudiantes.
And I think it's the most appreciated. Y yo creo que es una de las cosas que ellos más aprecian. I think it's also the most unusual thing I do. Y yo creo que también es una de las cosas más inusuales que hago, At least at my school. por lo menos en mi universidad. But it's one way I can show how a Christian professor can show God's love. Pero para mí ha sido una manera de demostrarles a ellos cómo un catedrático cristiano puede demostrar compasión hacia los estudiantes. And if you're not ready yet to so freely grant deadline extensions. Ahora, si ustedes no se sienten en este momento totalmente libres de poder otorgar la extensión de tiempo límite para la entrega de tareas, You could also consider incorporating 1 or 2 grace days in your course. lo que podrían hacer es que en todo el curso que enseñan podrían darles 1 o 2 días de gracia. Where each student has 2 free days to use without having to explain why for deadline extensions. Y entonces, los estudiantes tendrán esos 2 o 3 días de gracia y en lugar de extender las fechas límite. So that was all under, we can show compassion through reducing the stress of our assessments. Así que todo esto está contenido en el punto de demostrarle compasión a nuestros estudiantes con respecto a la asignación de tareas. And the third way to show compassion to your students is to show them unexpected kindness. Ahora, el tercer punto de cómo nosotros podemos compartirle o mostrarle compasión a nuestros estudiantes es mostrarles una bondad inesperada. And the way I do this is bringing cookies. Y la manera en que yo lo hago es, les llevo galletas. I pick a time when, usually at the end of the quarter, when students are busy. Escojo un tiempo, regularmente es al final del semestre cuando los estudiantes están bien cansados. I remind my students that I care about them. Y uno de mis estudiantes dice que yo los cuido. That I'm praying for them when they're tired and feeling overwhelmed. Y les muestro que yo tengo cuidado de ellos y que estoy orando por ellos cuando se sienten muy sobrecargados. And that I brought them cookies. Y entonces les traigo las galletas. And the students are always surprised and smiling. Y los estudiantes regularmente se sorprenden y se sonríen. Because who wouldn't want a cookie? Porque ¿quién no va a querer una galleta? So to summarize the 3 ways that we can show compassion to our students. Así que para hacer un resumen de las 3 maneras en que podemos mostrarle compasión a nuestros estudiantes, is ask your students how are they doing. Es preguntarle a nuestros estudiantes cómo están. Reduce the stress of large assessments. Reducir la cantidad de tareas que los puedan estresar. And show unexpected kindness. Y la tercera es mostrarles una bondad inesperada. And I'll end with compassion makes a difference, and my students tell me so. Y quiero terminar con esta diapositiva que dice que la compasión hace la diferencia. This is a comment from a student on my course evaluations. Y este es un comentario que dejó un estudiante en la evaluación final que los estudiantes hacen de mí como catedrático.
Would you just like to read it for me? Or? Y dice lo siguiente: la doctora DeBruhl es una de las catedráticas con mayor cuidado que yo he tenido en mis 4 años en la Universidad Politécnica de California. Ella entrega su tiempo para sus estudiantes. Ella es de mucha ayuda en la clase y en oficinas durante las clases y en horas de oficina, y está abierta a ayudar a sus estudiantes para poder obtener sus mejores habilidades. Ella entiende que nosotros somos estudiantes y personas que cometemos algunos errores y que también atravesamos muchas situaciones. Ella escucha nuestros problemas y nuestros dolores y los reconoce, lo cual es algo muy raro. Y es una de las catedráticas que tiene mayor entendimiento y respeto. A mí me gustaría tenerla a ella para más clases. Ella hace que me sienta un estudiante valorado y como persona. Muchas gracias, doctora DeBruhl, por desear el llegar a conocernos mejor y recordarnos que nosotros somos más que una nota final para la clase. Un estudiante, este es el comentario de la evaluación de un estudiante en su clase. Thank you. So at the end of the quarter, I'm grateful to know that my students are impacted and really appreciate the compassion I show them. Así que al final del semestre yo estoy muy complacida de que los estudiantes reconozcan que he tenido cuidado de ellos. And I think it's part of my ministry as a Christian professor to show them God's love. Y yo creo que es parte de mi ministerio como catedrática universitaria de demostrarles a ellos el amor de Dios. And that's all I have. I think we have time for questions. Así que esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes, y muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí. Qué excelente tema. This is an excellent topic. Thank you. Gracias, doctora Heather. Thank you so much, Dr. Heather. You're welcome. Me hizo viajar en el tiempo y me recordó a mi profesor de marimba. You made me fly back in the time and made me remind my professor who was teaching me to play marimba. Porque cuando nuestras clases terminaban a las 12:30 y a esa hora empezaba el ensayo de marimba hasta las 2 de la tarde. And because we were finishing all our classes at 12:30 at noon, and we were practicing marimba from 12:30 until 2 o'clock. Y con la pasión de aprender la marimba no nos importaba que era hora de almuerzo y con hambre íbamos al ensayo de marimba. And with the passion to learn to play marimba, we didn't care about lunch, and we were just covering our marimba class. Y nuestro maestro de marimba, don Everardo Cifuentes. And Everardo Cifuentes, our marimba teacher, nos compraba tostadas, tortillas con salsa de tomate y queso. He was buying for us some corn tortilla with tomato sauce and dry cheese. Y de vez en cuando nos sorprendía y llegaba la señora de la tienda con los azafates llenos de tostadas, una tostada para cada una.
And then he was surprising us, and the lady from the cafeteria was coming to our class, and she was giving one tortilla per student. That's very Y nice. no se llenaba nuestro estómago, pero se llenaba nuestro corazón. And of course, that our stomach wasn't full, but our heart was full. Of course. That's very nice. Varios catedráticos comentaron acá y We have some comments here. Okay. dice la licenciada Aura Alvarado, es un tema muy necesario en esta época y un valor que debemos cultivar con nuestros estudiantes. This is La a compasión really interesting and necessary topic with a lot of value, and we need to cultivate it with our students. La compasión va acompañada de solidaridad. The compassion is coming together with solidarity. Debemos aprender a leer entre líneas sus necesidades And cuando consultan algo en clase o cómo responden. And we need to read between lines about their needs when they are asking about during classes or in the way that they are answering. This is Así que dice Aura Alvarado que es un tema muy interesante. is a really interesting topic. Eddie Batres dice, yo más que dejar mucha tarea, les pongo ejercicios conceptuales y los hacemos en clase. There is an Eddie that is another faculty, and he says, for me, instead to give them a lot of assessments, I am giving them exercises about concepts, and we are developing it during the class. Y ellos resuelven sus dudas. And, y también de vez en cuando les propongo sesiones fuera de horario para aclarar esas dudas. In this way, if the students, they have some questions, we are solving these questions in class, and I am proposing them, if they have more doubts or questions, that we can schedule some time after classes. Y dice que él es estricto también y les dice que las fechas son fijas, ¿verdad? Yeah, para que ellos sean responsables con su trabajo. And of course, that he's reminding them that there are deadlines in the homework assessments, just to teach them some levels of responsibility. Y que si algún estudiante le plantea una necesidad especial, él les apoya dándoles más tiempo. And of course, if there is some students who are bringing some situation, he understands this situation and he's giving support, giving or granting an extension in the deadline. That's great. Y comenta que ya le dieron ganas de ir a comer tostadas de salsa a San Lucas. And because he was hearing that my wife was talking about the corn tortillas with tomato sauce and peas, that now he wants to eat one. Yes, we're all hungry now. Todos tenemos hambre ya a este punto. Sí, así es. Bueno, para terminar, me recordó un pensamiento de la Biblia. And you brought to my mind a verse from the Bible. Okay. 1 Corintios 13, 1 al 2. It says 1 Corinthians 13, 1 and 2. Lo voy a leer en español completo. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de saber las cosas con anticipación y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Y pienso que ese pasaje nos puede ayudar a nosotros los docentes a entender el punto de la doctora Heather.
And this verse is from 1 Corinthians 13 can help us to understand the point that you were emphasizing in your topic this afternoon. Thank you for sharing. Sí, que nosotros enseñamos ciencia, pero más que eso debemos ser como un canal del amor de Dios hacia ellos. And we are teaching science, of course, but the most important that we need to be the channels to transport the God's love to students. Absolutely. En este tiempo de educación virtual tenemos varias estudiantes que están cargando a sus bebés. During this virtual time in virtual education, we have many student girls that they are taking care of their babies during class. Y se ponen muy nerviosas cuando sus niños lloran. Entonces yo les he dicho que vayan a traer a su niño, que lo pongan ahí con ellas, que lo presenten, que le den amor. And sometimes the students are feeling really stressful because the baby is crying and they need to run to take care of the baby. Then she says that she used to tell to the students, don't worry, just go to take care of the baby and bring him to the class and just introduce your baby to the rest of the class because we are virtual. I also had my baby come to my virtual classes. Yes. Yo también he traído a mi bebé a las clases virtuales. Sí, así que siempre tenemos bebés, tenemos mascotas saludando en la pantalla. Then we could have the babies and the pets greeting at the screen. Muy bien. Entonces, tenemos un tema fantástico. Muchísimas gracias por compartirlo. Aquí quiero ver. No es otro comentario. Muy bien. Así que fue un tema fabuloso. Muchísimas gracias, doctora Heather. ¿Algo más que quiera agregar para despedirse? Do you have something more to share to close this time? Oh, do I? Just if you have something to close. But if not, it's not. No, I don't think so. No, I think I'm passionate about, I think, showing compassion to my students is just as important as teaching them well. And I really think as a Christian, something we can do to be different. Lo único que puedo decir es que debemos mostrar compasión por nuestros estudiantes como maestros cristianos. Así es, como dijo su estudiante, la compasión hace la diferencia. Y con esta frase tan hermosa nos despedimos en esta tarde. Muchísimas gracias a todos por su atención y disfruten su café, ¿verdad? Es nuestro tiempo de aprovechar el cafecito porque ya viene la segunda jornada de la tarde. Así que con nuestras tazas guatemaltecas nos despedimos de este tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto. Thank you so much for your help and see you the next time. Thank you.